dice un viejo refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. Nosotros, bueno, yo, como bien vos sabés, asumí la banca el 1 de marzo del 2016. Días después se hizo en Entre Ríos una reunión muy, pero muy importante, ahí nomás, como decía mi abuelita sobre el pucho de la mascada. Sí. Y ya me tocó participar porque, bueno, estos son los temas centrales sobre los que nosotras estamos trabajando, ¿sí? Y tiene que ver, el cupo tiene que ver también con esto de que en el Parlamento argentino se traten las cuestiones que tienen que ver con poder ejercer derechos que ya obtuvimos y poder conquistar otros también que necesitamos para esto que llamamos el orden social, ¿sí? Bueno, ¿y por qué el aborto? Desde un punto de vista personal, si vos, Lili, me decís a mí, ¿y estás de acuerdo con el aborto? Y no, desde lo personal y desde lo particular, y no estoy de acuerdo con el aborto, pero esta, Sí. Lucila Beatriz Duré, ha nacido, se ha criado, se ha desempeñado en circunstancias sociales y culturales, ¿sí?, que no le ha tocado lamentablemente al común de todas las mujeres en la Argentina. Y cuando nosotros pensamos una ley, Lili, tenemos que pensar una ley que pueda regular un montón de situaciones que se encuentran en crisis dentro de la sociedad. Y bueno, entonces vemos que viniste preparada. Sí, yo vine preparada. Sí. Yo soy docente. Ajá. Acá. Ahí está. Esa es la cifra que se manejaba en aquella reunión que recién asumida, sí, como diputada nacional estábamos manejando, y bueno, y recién en las notas que se presentaron en los videos. Sí, entonces, se veía eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de miles y miles y miles de mujeres que dejan sus vidas en aborto clandestino, y que cuando una mujer deja su vida, le alcanza también, porque yo digo, no, pero el gasto, la inversión del Estado, porque este es el tema. Ahora tenemos en la administración del Estado Nacional un gobierno, ¿sí?, que mira mucho la cuestión de la inversión, el costo y la productividad y todo eso, que a veces son cuestiones y hay que mirarlas así nomás porque nos alejan muchas veces de las cuestiones humanas. Y esta es una de esas cuestiones. Esta es una de esas cuestiones, Lili. Si una madre que ya tiene 2 hijos se va y pierde la vida en un aborto clandestino, es el Estado otra vez que tiene que ayudar y tiene que hacerse cargo de esos hijos que quedan sin madre. Y vos sabés todo lo que implica eso. Pero eso en estas circunstancias, pero después tenemos un montón de otras miles de circunstancias también que tienen que ver. Entonces, cuando pensamos una ley, en realidad estamos pensando una ley para poder regular y para poder terminar con estas situaciones críticas. ¿Tenés otro cuadrito? Sí, tengo otro cuadrito. Vamos de a poquito mostrar al director entre que va organizando. Sí, ahora lo podemos ver. Mostramos este cuadrito. Ahí está la cámara, sí. Ahí está. Educación sexual, dice, para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Bueno, exactamente. Clara la letra, ¿eh? Vos escribiste. Sí. Esa es la consigna nacional, ¿no? Esta es la consigna nacional. En torno a este tema. Sí. Educación sexual para decidir. Y qué importante, porque es lo que nosotros, cuando yo comencé a estudiar este tema, que fue hace varios años, esto lo venimos trabajando, las organizaciones hace más de 7 años venimos presentando formalmente el pedido, ¿sí?, de que se convierta en ley esto. Todo esto lo venimos hablando ya cuando
Uruguay había sacado la despenalización del aborto y no explicaban las organizaciones que habían trabajado el proyecto en Uruguay y nos decían, sacamos, pero nos olvidamos de una pata, no pudo salir la pata fundamental. ¿Y cuál era? La pata de la prevención en políticas públicas, sí, que es tan importante, porque nosotros decimos, el proyecto en sí tiene dos aspectos fundamentales. Un aspecto, solamente un aspecto, sí, es el de comenzar ahora, con la despenalización del aborto, ahora salvar las vidas de estas mujeres, ¿sí?, que tienen que recurrir a las prácticas quirúrgicas clandestinas porque es lo que pueden pagar. Porque esa es la verdad. Acá las mujeres que tienen recursos económicos suficientes no tienen este problema porque van a la clínica, van al médico de cabecera, donde se les practica esta intervención quirúrgica con la adopción de todas las medidas preventivas que vienen al caso y no pasa nada. No pasa nada, Lili, la mujer después se levanta, se va, hace el reposo que tiene que hacer y no pasó nada. Como decíamos antes en mi familia, se salvó el honor de la familia. Así se decía y bueno, el problema son las mujeres que no tienen los recursos económicos necesarios y se ven obligadas a recurrir al curanderismo, ¿sí?, y a las situaciones de clandestinidad para poder, entre comillas, como se dice, solucionar el problema. Y bueno, y después está todo lo cultural. Eso vendría a ser una parte. La parte fundamental es la parte de la prevención. Entonces, ¿y por qué que se tiene? En la prevención nosotros estamos hablando concretamente de articular políticas desde desarrollo humano, ¿sí?, desde educación, sí, desde la justicia, entonces articular todo en un mismo sentido y en la educación es fundamental. Sí. ¿Por qué? Porque a través del sistema educativo se puede ir, digamos, dando la capacitación para que las mujeres vayan adquiriendo la capacidad y también un poco esa libertad ideológica. Sí, ¿y qué tan lejos estamos de que esto se haga en la Argentina? Digo, yo entiendo que el tema de la interrupción del embarazo se está tratando en el Congreso, pero de tener articulado todas estas áreas aledañas que son tan importantes, de invertir en educación, de invertir en salud pública, ¿qué tan lejos estamos de que esto se materialice en realidad? Porque hay programas, el tema es si se implementan, desde su humilde punto de vista, de lo que ha conversado, de la información que maneja, ¿qué nos falta, Lucila? ¿Eso se aplica en la Argentina o no? El tema de la educación, el tema de la inversión en salud pública para evitar justamente todo esto. ¿Qué tan lejos estamos o tan cerca de que esto sea también un hecho? Bueno, Lili, nosotros tuvimos en la Argentina 3 leyes muy, muy importantes que hacen justamente a este cambio de paradigma. Yo de cambio de paradigma, ¿por qué? Porque el Estado es el garante, ¿sí?, del goce de los derechos de las grandes mayorías. Cuando hablamos de esas grandes mayorías, hablamos de esa gran cantidad de personas, ¿sí?, que no tienen por ahí la misma posibilidad, ¿sí?, de poder acceder a diferentes métodos para ir solucionando los problemas que le van apareciendo en su vida cotidiana. Entonces, para esas personas, entonces, ¿quién es? Es el Estado, el garante, es el Estado el que tiene que estar ahí para darles, ¿sí?, un bienestar digno a esas grandes mayorías. Porque las personas que tienen recursos, en el mercado, Lili, hay de todo. Las personas que tienen plata, que tienen su solvencia económica, necesitan algo, tienen una crisis, tienen un problema, van, ponen la plata y solucionan, ¿sí? Es el pueblo, ese pueblo que va de a pie, como se dice, es el que necesita del Estado, porque el Estado es el garante de todo eso. Entonces, nosotros tuvimos 3 leyes muy importantes. ¿Cuáles son? Que tienen que ver con este cambio de paradigma de un Estado que interviene en las emergencias
interviene ya cuando el hecho ocurrió, que yo siempre digo, y con cuánta razón va la gente a las oficinas y dice, pero tengo que esperar que le maten, tengo que esperar que me muera, tengo que esperar que pase tal cosa para que nos ayuden. Bueno, a eso nosotros nos referimos cuando decimos vamos a cambiar el paradigma de intervención y vamos a hacer una intervención del Estado desde la prevención. Vamos a empezar, vamos a hacer políticas para prevenir las cosas, para que ya no ocurran. Entonces, hablaba de estas 3 leyes que tuvimos. Una es la 26061, que es la de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Porque esta niñita, que hoy tiene 5 añitos, dentro de 7 años, ya le va a bajar la menstruación, ya va a estar socializando, ya empieza a socializar, ya la madre por ahí no ve a dónde va, ¿sí? Entonces, a esa niñita de 5 años hay que comenzar ya a educarla. ¿Qué es lo que le va a pasar dentro de 5, dentro de 7 años? Y cómo ella tiene que enfrentar todas esas cosas que le van a pasar. Lo mismo que al hombre también. Lo mismo que al muchachito, al niñito. Sí, entonces, esa ley de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que es el acompañamiento, no al niño en sí solito, sino a todo el grupo familiar. Claro. Y el grupo familiar, al grupo familiar dentro de la comunidad donde se encuentra. Por eso nosotros acá tenemos en lo que se llama a una estructura institucional, tenemos nuestro Ministerio de la Comunidad que vendría a ser el gran organismo articulador, claro. ¿Sí? Después está la ley de educación y después la ley de educación sexual. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Nosotros fundamentalmente, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que los gobiernos, que a los que le toca administrar las arcas del Estado, la plata del Estado, ¿sí? No utilicen estos programas como variable de ajuste y porque necesitan colocar la plata en otro lado. Vamos a sacar la familia, vamos a sacar la niñez, vamos a sacar la educación. Total, yo no protesta, no se va a ver nunca acá. Uno se va a ver nunca una manifestación de bebé de 2 años diciendo por qué le están sacando sus partidas presupuestarias para atender las políticas de cuidado a la niñez, por ejemplo, que son muy importantes, igual que en educación. Entonces, esas son las cosas que son muy importantes y son las cosas que nosotros tenemos que ir tomando en cuenta. Lili, hay mucho por hacer. La ley de despenalización del aborto tiene dos patas muy importantes. ¿Cuáles son esas? Y una es, como ya lo dijimos, bueno, salvar las vidas de estas mujeres, por Están eso, en peligro, son vulnerables. Por eso el Estado, la gratuidad y que el Estado se haga cargo de aquellas que realmente no puedan, y para las que puedan, igual hacen escondidas. ¿Cuál es el problema? Porque nosotros no saquemos la ley, las que tienen medios y solvencia económica no es que van a dejar de hacer. ¿Cuál es la otra pata? Y la otra parte es la prevención. Programas de acompañamiento familiar, ¿sí? Son muy importantes. Yo cuando comencé mi mandato pedí trabajar con Finlandia, pero ¿y por qué Finlandia, Lucila? Y porque Finlandia tiene la mejor educación. Entonces, si bien no podemos traer recetas, y esto lo quiero aclarar, no valen las recetas, porque cada país, cada sociedad tiene una realidad distinta unas de otras. Sí. Pero bien, uno puede ir analizando. Y en Finlandia está totalmente despenalizado el aborto, pero cuando una chica entra, manifiesta la necesidad, inmediatamente entra en un programa de asistencia familiar, de contención a través de las organizaciones. Bueno, y allá se solventa con la plata del juego y de la venta de alcohol. Sí. Que allá administra el Estado. Y se solventa y hay casos, pero 0,0. ¿Pero por qué? Porque trabajan muy bien,
las políticas de prevención y la de educación.